El catolicismo, una de las ramas principales del cristianismo, tiene sus raíces en la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien nació en la región de Judea en el siglo I después de Cristo y cuya influencia dio origen a una tradición que, con el tiempo, evolucionaría hasta formar la Iglesia Católica. La palabra católica significa universal en griego, reflejando el deseo de los primeros seguidores de Jesucristo de llevar su mensaje a toda la humanidad. Orígenes y estructura. La fundación de la Iglesia Católica se remonta a la tradición apostólica. Tras la muerte de Jesucristo, sus discípulos, en particular el apóstol Pedro, se encargaron de continuar y propagar sus enseñanzas. Pedro es considerado el primer papa por la tradición católica, ya que Jesucristo le habría asignado un rol especial en la comunidad de creyentes, lo que con el tiempo se interpretó como el liderazgo de la Iglesia. Durante los primeros siglos, la Iglesia fue organizada de manera descentralizada, con comunidades de cristianos que se reunían para celebrar la Eucaristía y leer las Escrituras. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandía y enfrentaba periodos de persecución, los líderes de la Iglesia comenzaron a estructurar un sistema más formal. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo a través del Edicto de Milán en el Concilio de Nicea en 325. Se formularon las bases de la doctrina cristiana que continúan vigentes en el catolicismo. La teología y doctrina católica. La fe católica se articula en torno a varias creencias fundamentales, entre las cuales destacan la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la resurrección de Jesucristo y la salvación de la humanidad. La doctrina católica se basa en la Biblia, considerada palabra revelada de Dios, y en la tradición sagrada que incluye enseñanzas, prácticas y creencias transmitidas a través de los siglos. El catolicismo también establece los sacramentos como medios de gracia otorgados por Dios. Estos son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Estos ritos acompañan al creyente desde el inicio de la vida hasta la muerte, consolidando su conexión con Dios y la comunidad cristiana. La estructura jerárquica de la Iglesia. La Iglesia Católica es una organización jerárquica que cuenta con varias órdenes y niveles. En la cúspide se encuentra el Papa, quien reside en el Vaticano, una ciudad-estado en Roma. El Papa es considerado el sucesor de San Pedro y el máximo representante de la Iglesia en la tierra. Bajo su liderazgo, la estructura de la Iglesia incluye cardenales, obispos y sacerdotes. Los cardenales asesoran al Papa y son responsables de elegir a su sucesor. Los obispos supervisan las diócesis, que son divisiones regionales de la Iglesia, y los sacerdotes están a cargo de las parroquias, que representan la unidad básica de la organización eclesial. Además de esta estructura, el catolicismo incluye varias órdenes religiosas, como los jesuitas, dominicos y franciscanos, quienes siguen reglas específicas y se dedican a misiones particulares, como la enseñanza, la caridad y la evangelización. El catolicismo en la actualidad. Hoy en día, la Iglesia Católica es la institución religiosa más grande del mundo, con aproximadamente 1.3 mil millones de miembros. Sin embargo, enfrenta desafíos y transformaciones que han marcado el curso de su evolución en el siglo XXI. En muchos países, especialmente en Europa y América del Norte, el catolicismo ha perdido influencia debido al aumento del secularismo y las críticas hacia la Iglesia. A pesar de esto, la fe sigue siendo vibrante en regiones de África, Asia y América Latina, donde el número de creyentes continúa en expansión. Bajo el liderazgo de figuras como el Papa Francisco, la Iglesia ha trabajado para adaptarse a los desafíos modernos, promoviendo una imagen de inclusión y de compromiso con temas sociales y medioambientales. En la encíclica Laudato Si, por ejemplo, Francisco enfatiza la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, destacando la conexión entre la fe y la preservación del planeta. Tradiciones y prácticas en el catolicismo contemporáneo. En el día a día, los católicos practican su fe a través de la misa, la oración y los sacramentos. La Eucaristía, también conocida como misa, es el acto de culto más importante, ya que celebra la última cena de Jesucristo y su sacrificio por la humanidad. Otras prácticas incluyen la confesión, donde los fieles piden perdón por sus pecados, y la confirmación, un rito de paso que reafirma la fe de los creyentes jóvenes.
Además, en el catolicismo moderno se observa una profunda conexión con la comunidad y el servicio a los demás. La Iglesia Católica opera instituciones de caridad, hospitales y escuelas en todo el mundo, buscando servir a la sociedad y especialmente a los menos afortunados. Este compromiso se observa también en las doctrinas sociales de la Iglesia, que promueven la justicia económica, el apoyo a los inmigrantes y la defensa de la dignidad humana. La Iglesia Católica ha sido y sigue siendo una de las instituciones más influyentes de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, ha desarrollado una estructura compleja y una teología rica en creencias y prácticas que abordan todos los aspectos de la vida humana. En la actualidad, el catolicismo enfrenta desafíos y oportunidades de cambio sin precedentes, pero sigue siendo un pilar de fe y moral para millones de personas en todo el mundo. A través de su misión de enseñar, servir y guiar, la Iglesia Católica continúa esforzándose por mantener su relevancia en un mundo en constante transformación, tratando de reflejar los valores del Evangelio y la compasión de Cristo en cada una de sus acciones. El origen del catolicismo, ¿dónde y cómo nació la Iglesia Católica? El origen del catolicismo se remonta a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, un hombre judío nacido en Belén en el siglo I después de Cristo, cuya enseñanza y ejemplo sentaron las bases para la formación de una de las religiones más grandes y antiguas del mundo. Desde sus inicios hasta convertirse en una institución religiosa compleja, el desarrollo del catolicismo ha seguido una línea continua de transmisión de fe y doctrina, evolución de prácticas y adaptación a contextos históricos variados. Los primeros pasos del cristianismo y la fundación de la Iglesia Católica. Tras la muerte de Jesús en la cruz y su proclamada resurrección, sus discípulos comenzaron a predicar su mensaje, expandiéndolo primero entre las comunidades judías y luego, a través de sus viajes, al mundo pagano. Este mensaje se centraba en la idea de la redención y el amor al prójimo, junto con la proclamación de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. La figura de Pedro, a quien Jesús encomendó un papel especial, es central en los relatos del Nuevo Testamento. Según la tradición católica, Pedro se convirtió en el primer líder de la Iglesia en Roma y se le considera el primer papa. Este pequeño grupo de seguidores fue ganando adeptos a lo largo del Imperio Romano, en parte gracias a la predicación de figuras como Pablo de Tarso, quien tuvo un papel esencial en la expansión del cristianismo hacia las comunidades gentiles, no judías. La doctrina cristiana comenzó a estructurarse en torno a enseñanzas y rituales, como el bautismo y la Eucaristía, y los primeros cristianos se congregaban para celebrar la fracción del pan en honor a la última cena de Jesús. Con el tiempo, esta tradición evolucionó en lo que ahora se conoce como Misa Católica. Persecución y consolidación de la Iglesia Católica. En sus primeras etapas, los seguidores de Cristo fueron perseguidos por las autoridades romanas. No obstante, esta persecución, que culminó con martirios célebres como el de Pedro y Pablo, consolidó la identidad de los primeros cristianos y fortaleció su fe. Esta época de sufrimiento y clandestinidad terminó en el año 313 después de Cristo con el Edicto de Milán, emitido por el emperador Constantino, quien legalizó el cristianismo. Posteriormente, en el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, marcando un cambio trascendental en la historia de la Iglesia y en su influencia en la cultura occidental. Los primeros concilios y la definición de la doctrina. Con el crecimiento de la Iglesia y la diversidad de interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, surgió la necesidad de clarificar y unificar la doctrina. Los primeros concilios, como el de Nicea en 325 y el de Constantinopla en 381, establecieron principios fundamentales de la fe cristiana, como la creencia en la Santísima Trinidad y la divinidad de Cristo. Estas reuniones, convocadas por obispos y autoridades eclesiásticas, marcaron el desarrollo del catolicismo como un sistema de creencias estructurado y coherente, asentando la base de los dogmas que aún hoy se profesan. Evolución medieval y expansión. Durante la Edad Media, el catolicismo se convirtió en una institución poderosa y extendida por toda Europa. La Iglesia construyó universidades, hospitales, y fue pionera en el desarrollo de la educación y la caridad.
Además, surgieron las órdenes religiosas, como los benedictinos, franciscanos y dominicos, quienes jugaron un papel fundamental en la enseñanza y difusión de la fe. El papado también fue consolidando su autoridad en esta época, convirtiéndose en un poder político que competía con las monarquías europeas. Esta influencia dio lugar a conflictos y crisis, pero también propició un legado cultural y filosófico, con figuras como Tomás de Aquino, cuyas ideas sentaron las bases de la teología católica. La Reforma y la Contrarreforma. En el siglo XVI, el cristianismo sufrió una de sus divisiones más importantes, la Reforma protestante. Este movimiento, encabezado por figuras como Martín Lutero, desafió la autoridad del Papa y criticó prácticas de la Iglesia como la venta de indulgencias. En respuesta, la Iglesia Católica impulsó la Contrarreforma a través del Concilio de Trento, 1545 a 1563. Reafirmando sus enseñanzas y estableciendo normas de disciplina clerical. El catolicismo en la actualidad. Hoy en día, la Iglesia Católica cuenta con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo, siendo la religión cristiana más grande. Aunque enfrenta desafíos modernos, como la secularización y la competencia de otras religiones y creencias, sigue siendo una institución influyente, comprometida con temas sociales y éticos. Su estructura, encabezada por el Papa y sostenida por cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos, mantiene una jerarquía tradicional pero abierta a los cambios necesarios. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, la Iglesia ha puesto un énfasis renovado en la compasión, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. En encíclicas como Laudato Si, el Papa llama a proteger la casa común y aboga por un enfoque inclusivo y misericordioso hacia todos los sectores de la sociedad. La Iglesia Católica ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en Judea hasta convertirse en una de las instituciones más influyentes de la historia. Su estructura y doctrina han evolucionado para enfrentar los desafíos de cada época, sin perder de vista su misión de difundir el mensaje de Cristo. En la actualidad, el catolicismo sigue siendo una fe viva y dinámica, profundamente arraigada en sus creencias y tradiciones, pero también abierta a la adaptación y el diálogo con el mundo moderno. El catolicismo, uno de los sistemas de creencias y tradiciones religiosas más antiguos y difundidos del mundo, tiene sus orígenes en el siglo I después de Cristo, en la región de Judea, bajo la ocupación del Imperio Romano. La fundación de esta religión se atribuye a Jesucristo, quien, a través de sus enseñanzas, actos de compasión y afirmaciones de ser el Hijo de Dios, formó una comunidad de seguidores que, después de su crucifixión y proclamada resurrección, se extendió por todo el imperio y más allá. Desde entonces, el catolicismo ha evolucionado en su estructura, doctrina y prácticas, adaptándose a contextos culturales y desafíos históricos que abarcan siglos. Orígenes y fundación. El catolicismo comenzó con la predicación de Jesús de Nazaret y sus discípulos en el siglo I. Jesús, considerado el Mesías prometido en las profecías judías, enseñó sobre el amor, la redención y la justicia. Su mensaje atrajo a una pequeña pero comprometida comunidad de seguidores que más tarde se conocería como cristianos. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos, especialmente los apóstoles, asumieron la misión de llevar sus enseñanzas al mundo, empezando por Jerusalén y expandiéndose a otras ciudades romanas. Uno de los pilares del catolicismo es la creencia en la autoridad de Pedro, a quien la Iglesia Católica considera el primer papa. Según la tradición, Pedro fue designado por Jesús como líder de la comunidad cristiana, lo que marcó el inicio de una estructura de liderazgo y jerarquía que sigue vigente. Después de la resurrección de Jesús, Pedro viajó a Roma, donde lideró la iglesia en esa ciudad y, eventualmente, murió como mártir. Roma, al ser la capital del Imperio Romano, se convirtió en el centro de la iglesia y, por extensión, en la sede de la autoridad eclesiástica católica. Expansión en el Imperio Romano. En sus primeras décadas, el cristianismo fue una secta perseguida dentro del imperio. Los cristianos, debido a sus prácticas y creencias únicas, enfrentaron persecuciones, pero su fe se fortaleció ante la adversidad. Con el tiempo, y gracias a figuras influyentes como Pablo de Tarso, quien extendió el mensaje de Jesús a los gentiles, no judíos, el cristianismo comenzó a expandirse por todo el Imperio Romano y a establecer comunidades en distintas ciudades.
Pablo, en particular, fue fundamental para llevar el mensaje más allá de Judea, adaptando las enseñanzas de Jesús para hacerlas accesibles a las culturas no judías. El Edicto de Milán en el año 313, promulgado por el emperador Constantino, cambió radicalmente la situación de la Iglesia. Este decreto legalizó el cristianismo, permitiendo a los cristianos practicar su fe sin temor a la persecución. Más adelante, en el 380, el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo que consolidó su posición y permitió un crecimiento sin precedentes. Estructura y desarrollo doctrinal. Con su consolidación como religión oficial, la Iglesia Católica comenzó a estructurarse formalmente. Los primeros concilios, como el de Nicea en el año 325, fueron cruciales para establecer las creencias fundamentales de la fe, como la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Estos concilios reunían a obispos y líderes religiosos para debatir y unificar posturas doctrinales, resolviendo desacuerdos y herejías que surgían en torno a la interpretación de los evangelios y otras enseñanzas. A medida que la Iglesia crecía, también lo hacía su estructura jerárquica. Surgieron cargos y títulos, como obispos y sacerdotes, y se estableció un sistema de diócesis para organizar la administración de las comunidades cristianas. Esta estructura jerárquica permitía mantener la unidad y la coherencia en las enseñanzas, incluso a medida que la fe se extendía a nuevas regiones. Edad Media y consolidación del poder. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en una institución central en la vida política, cultural y social de Europa. Los monasterios y las universidades, muchas de ellas fundadas por órdenes religiosas como los benedictinos y franciscanos, fueron centros de conocimiento y formación. La Iglesia, además, tuvo un papel protagónico en la caridad, la educación y la atención a los pobres, cimentando su influencia en la vida de la gente común. Sin embargo, el poder acumulado por el papado y la Iglesia también generó tensiones y conflictos, tanto dentro como fuera de sus filas. En la Baja Edad Media, la Reforma protestante impulsada por figuras como Martín Lutero, desafiaba abiertamente las prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia, conocida como la Contrarreforma, reafirmó la autoridad papal y dio lugar a cambios internos significativos, muchos de los cuales se consolidaron en el Concilio de Trento. 1545 a 1563. Adaptación y reforma en los siglos XX y XXI. Con el tiempo, la Iglesia ha enfrentado nuevos desafíos, como la secularización, el crecimiento de otras religiones y una mayor demanda de reformas internas. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, supuso un cambio significativo, promoviendo una mayor apertura y modernización de la Iglesia. Con reformas en la liturgia y un énfasis renovado en el diálogo interreligioso y los derechos humanos. Creencias fundamentales. El catolicismo se centra en varias creencias fundamentales, entre ellas. Dios Trino, la fe en la Trinidad es central para los católicos, quienes creen en un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Salvación a través de Jesucristo, los católicos creen en la redención a través de la muerte y resurrección de Jesús, quien dio su vida por la humanidad. Santos y veneración de la Virgen María, la Virgen y los santos ocupan un lugar especial en la devoción católica, considerándolos intercesores entre Dios y la humanidad. Sacramentos, la vida católica se organiza en torno a 7 sacramentos, que marcan momentos importantes en la vida espiritual de los creyentes. El catolicismo en la actualidad. Hoy en día, el catolicismo sigue siendo una de las principales religiones a nivel mundial, con más de 1.000 millones de fieles. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, la Iglesia ha dado pasos hacia una mayor apertura y flexibilidad en temas éticos y sociales. La Iglesia sigue comprometida en el trabajo social y en la defensa de los derechos humanos, especialmente en áreas como la justicia social, la educación y la salud, siendo un actor clave en la ayuda a los pobres y necesitados. El catolicismo ha evolucionado de un pequeño grupo de seguidores perseguidos en el Imperio Romano a convertirse en una institución global y profundamente influyente. A lo largo de su historia, ha demostrado una notable capacidad de adaptación a los cambios, manteniéndose fiel a sus creencias y tradiciones fundamentales.
En la actualidad, sigue siendo un pilar de fe, consuelo y guía espiritual para millones, y su papel en el mundo moderno continúa siendo objeto de interés y relevancia. La Iglesia Católica, con su historia rica y compleja, representa no solo una religión, sino una tradición viva que sigue buscando respuestas y soluciones a los desafíos contemporáneos. La adaptación del catolicismo en tiempos recientes y el aumento de la fe son fenómenos que han tenido lugar en un contexto de cambios sociales, culturales y tecnológicos significativos. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y en el siglo XXI, esta flexibilidad se ha manifestado de diversas maneras. Contexto histórico y social. Desde el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, la Iglesia Católica ha estado en un proceso de renovación y diálogo con el mundo moderno. Este concilio marcó un hito en la historia de la Iglesia, promoviendo un enfoque más abierto y ecuménico, y buscando una conexión más directa con los fieles. La llegada de la globalización, la revolución digital y los cambios en la moral y la ética contemporánea han planteado nuevos desafíos para la fe católica. Aumento de la fe en tiempos actuales. A pesar de los desafíos, se ha observado un resurgimiento del interés por la espiritualidad y la fe católica en diversas partes del mundo. Este fenómeno puede atribuirse a varias razones. Búsqueda de sentido. En un mundo cada vez más incierto y marcado por crisis económicas, sociales y políticas, muchas personas buscan respuestas y un sentido de pertenencia. La religión, y en particular el catolicismo, ofrece una estructura y un sentido de comunidad que atraen a muchos. Movimientos laicos y nuevas comunidades. El crecimiento de movimientos laicos y comunidades religiosas ha revitalizado la práctica de la fe. Grupos como los nuevos movimientos eclesiales han encontrado formas innovadoras de atraer a los jóvenes y a aquellos que se sienten alejados de la Iglesia. Redes sociales y evangelización digital. La tecnología ha permitido que la Iglesia alcance a una audiencia global. Las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en herramientas cruciales para la evangelización, facilitando la difusión de mensajes de esperanza y solidaridad en un mundo fragmentado. Reforma interna. La figura del Papa Francisco ha traído un nuevo aire a la Iglesia, enfatizando temas como la justicia social, la misericordia y la inclusión. Su enfoque en el diálogo interreligioso y la atención a los pobres y marginados ha resonado con muchos, especialmente en contextos de creciente desigualdad. Desafíos y oportunidades. A pesar de este aumento de la fe, la Iglesia enfrenta numerosos desafíos. La secularización sigue siendo un fenómeno predominante en muchas sociedades occidentales, y los escándalos de abuso sexual han debilitado la confianza en la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, estas crisis también han generado un llamado a la transformación y la renovación, lo que puede resultar en un catolicismo más auténtico y centrado en la comunidad. Conclusión. La adaptación del catolicismo en tiempos recientes refleja una búsqueda constante de relevancia en un mundo en transformación. Aunque enfrenta desafíos significativos, el aumento de la fe en diversas comunidades indica que la espiritualidad católica sigue teniendo un lugar en la vida de muchas personas. A medida que la Iglesia continúa evolucionando, su capacidad para escuchar, adaptarse y responder a las necesidades de los fieles será crucial para su futuro. Este proceso de renovación y diálogo podría ser la clave para revitalizar la fe católica en el siglo XXI y más allá.